buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más del ABC de la Fórmula 1. Es una producción de Universal Sports Media. Está conmigo el buen Igor. ¿Cómo estás, Igor? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Ruri? ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? Aquí otra vez para otro buen programa de técnico, ¿no? Del ABC de la Fórmula 1. Hoy vamos a estar con un programa más técnico. En el programa saludamos a Alan, que está el día de hoy también con otras actividades dentro de Universal Sports Media y no pudo acompañarnos el día de hoy tampoco para este programa. Y de una vez les ponemos así en alerta, sigan. No es que no somos ni los eruditos ni todo, vamos a tratar de explicar, porque el programa pasado que hablamos acerca del fondo plano, estuvieron saliendo varias preguntas y difícilmente lo vamos a poder explicar al 100% porque se necesita de mucho tiempo para explicar y aparte de muchos conocimientos que en lo personal no es que yo no me lo sea de memoria, no soy el que conoce todo, pero vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo y lo más coherente, toda la cuestión acerca del efecto Venturi y qué es lo que pasa acerca de estos fluidos y demás. Y Igor estaba hace estábamos platicando y dice, ¿cómo le voy a explicar a la gente? ¿Cómo le vamos a explicar? Bueno, lo más sencillo que se pueda es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy y esperemos que les guste y que lo entiendan y no es con el afán de que nosotros seamos los eruditos, es tratar de acercar a la mayoría de las personas a la Fórmula 1 de una parte más técnica y que lo podamos digerir un poquito. Entonces, para todo esto, Igor, ya que hice la presentación más sencilla que puedo hacer, vamos a hablar primero acerca de los fluidos, ¿sí? ¿Qué es un fluido? Un fluido es un elemento, vamos a explicar un poquito más sencillo. Es un elemento que tiene que reunir ciertas características fisicoquímicas para poderlo estudiar de tal forma que la que prevalece es la densidad, ¿no? Fluidos podemos considerar el aire y el agua como fluidos básicos, pero tenemos el aceite o algunos tipos de gases. Pero el que nos atañe aquí al programa es el aire. El aire y el agua y el aceite, ¿no? Y el aire tiene una densidad, el aire tiene una densidad, el agua tiene otra densidad y el aceite tiene otra densidad, así como nuestra sangre, aunque es un líquido, tiene otra densidad. Y el aire, aunque nosotros no lo vemos, pero tiene una densidad y es un fluido también, ¿sí? Y entonces, una de las cosas que para poder entrar, antes de que vayamos a lo que es el efecto Venturi, hablando, ahorita que estamos hablando acerca de la mecánica de los fluidos o de movimiento de los fluidos, nos tendríamos que ir un poquito al teorema de Bernoulli antes de ir con la cuestión del efecto Venturi. El principio de Bernoulli dice así, tan fácil, es un fluido ideal, sin viscosidad, en circulación por un conducto cerrado. O sea, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Ese es el principio de Bernoulli. O sea, en pocas palabras, o sea, si tenemos un tubo y está el final del tubo y está totalmente recto, el efecto es esa pase de líquido o de aire. ¿Exacto? Sí, es correcto. La misma energía, no hay pérdida de energía, es la misma que está en un punto que al otro extremo. Ese es más o menos prácticamente así, sí. Y si nos vamos a la otra parte de la cuestión del efecto Venturi y las diferencias que tienen entre el Bernoulli y el Venturi y por qué se unen, ya lo vamos a ver, es que el efecto Venturi es un conducto cerrado, la presión disminuye cuando aumenta la velocidad al pasar por una sección más estrecha. Entonces, si tenemos ese pase de líquido o de fluido, para no comentar líquido, de fluido, de un lado a otro, y hay una parte estrecha, vamos a estar viendo que va a aumentar la velocidad, pero va a bajar la presión. Es el efecto que platicamos la vez pasada de la manguera de agua. Cuando tienes la manguera de agua y le pones el dedo a la manguera, ves que el chorro se incrementa la velocidad, ¿ok? Y tú dices, bueno, es que yo pongo la mano y siento que es más presión. Bueno, se incrementa, pero reduce la presión, reduce en el momento ahí donde está la mano, donde está el dedo puesto en la manguera, ahí reduce la presión. Ya más adelante
con el incremento de la velocidad, genero más presión, pero ya es más adelante. ¿Sí? Pero la presión es cuando ya se abre otra vez. ¿Por qué? Porque el Venturi en sí es el fenómeno que sucede cuando tú le pones el dedo a la manguera, no el líquido que ya va más adelante de ese dedo. Tomando en cuenta de que, digo, para que lo entendamos bien, cuando está estrecho, viene el fluido, pasa por la parte estrecha, ahí se aumenta la velocidad. ¿Cierto? Sí, como que concentras todo y... Se aumenta la velocidad, pero baja la presión. Sí. Y eso es lo que quería, nada más que quiero que quede bien claro. Porque muchas personas dicen, ok, si está más apretado, pues va a haber más presión, y no, es precisamente la presión. Hay menos presión, y entonces ya cuando sale, como es un mismo fluido, si tenemos acá tenemos 1 litro de agua, ¿sí? Y va a pasar por un paso estrecho, no va a pasar el litro de agua igual aquí, pero acá se tiene que llenar otra vez el litro de agua, porque viene otro litro de agua empujando. Es correcto. Entonces, al momento de que el litro de agua se pone estrecha, sube la velocidad, y después otra vez viene y es el litro de agua que tiene que pasar, ¿sí? Entonces, con las mismas características previas al agujero. Ese agujero es el Venturi. Sí. Ese agujero es el Venturi. El Venturi no es ni adelante ni atrás. El propio Venturi es el fenómeno que pasa en ese agujero. Ok. Entonces, esta diferencia que hay entre el principio de... Bueno, esta parte de lo que estábamos hablando acerca del principio de Bernoulli, que es todo recto y nada más es un constante, cuando viene el efecto Venturi, que es lo que se utiliza. Entonces, las aplicaciones del efecto Venturi en un coche de Fórmula 1. Hay 2 aplicaciones, las mayores aplicaciones que hay en un coche, que es que favorece la creación de una carga aerodinámica en los alerones, ¿sí? Y es el principio por lo que funcionan los fondos planos y los difusores en cuestiones de un coche de Fórmula 1. Y aquí es en donde podemos explicar un poquito, Igor, acerca de esto. O sea, el efecto Venturi, viene el fluido del aire, que lo tenemos, vamos a suponer, del tamaño del coche, y el aire lo hacen pasar por pequeños conductos. El aire lo direccionas desde el alerón frontal, que ya hemos platicado. Sí. Del alerón frontal hay algunos apéndices o protuberancias o anexos, o como lo quieras llamar, que sobresalen de la carrocería, y esos van dirigiendo el aire, de tal forma que tú ya lo encauzas. Tú ya hiciste el tubo que dijiste, ¿no? Hace rato. Lo haces el efecto Venturi ahí. No, todavía no. Ahí haces el conducto laminar, okay. Ahí lo conduces, es el tubo. Ahora vas a hacer el Venturi. ¿Dónde haces el Venturi? Bueno, por lo regular el Venturi casi siempre lo desarrollas en diferentes partes del vehículo conforme la aerodinámica, el paquete, te lo va dando las pruebas del túnel de viento o las situaciones computacionales de los simuladores de cómputo. Pero el Venturi lo podemos encontrar en 2 ejes en un auto de Fórmula 1, en el eje Y y en el eje X. ¿Ok? Entonces, dependiendo del auto, dependiendo del concepto aerodinámico de cada escudería, vamos a ver los Venturis tanto de forma vertical como de forma horizontal. Por lo regular, casi siempre lo encontramos de forma horizontal, y por lo regular es muy probable encontrarlo en el fondo plano. Ok. Estas partes que tiene el auto en la parte de arriba, inclusive las 2 tomas de aire que tienen muy grandes en los lados, en los pontones, inclusive arriba también tiene una toma de aire, eso también ayuda a hacer que los fluidos del aire pasen por diferentes partes, aparte de refrigerar, porque es una de las principales funciones de esos 3 orificios grandes, es para refrigerar. También ayudan precisamente para que se vaya generando el efecto Venturi dentro de un monoplaza y que se reduzca esa presión del aire y haga que en realidad el auto se presione. Una de las cosas que muchas veces que lo platicamos es de que es necesario que esté totalmente, se necesita sellar la salida de los aires, o sea, el flujo del aire debe de quedarse, como quien dice, sellado, cosa que no se puede hacer en la parte, en el fondo plano, pero con los vórtices que hacen y las diferentes hendiduras y todo el diseño que hacen que se vaya
como quien dice, se selle en la parte de abajo para crear ese efecto, ¿cierto? Sí, y solo sí, respeten ahora el otro principio que no hemos platicado, que interviene en la cuestión aerodinámica. Tienen que respetar la capa límite y el efecto Coanda, pero ese lo vemos en el siguiente capítulo. Ese lo vemos en otro capítulo para poder explicar. Ahorita nomás creo que ya quedó un poco más claro de que es el paso de aire por diferentes aspectos donde llega a hacerse una reducción, baja la presión y después otra vez se libera esa parte. Sí, aquí el comentario que yo creo que muchos de las personas que nos escuchan es, bueno, ¿yo para qué quiero eso en un auto de Fórmula 1? ¿Para qué quiero un efecto Venturi? Bueno, primero, para manejar el fluido del aire. Y segundo, para sacarle ventaja a ese fluido al momento de canalizarlo y sacarlo. Porque de alguna forma, si yo lo canalizo correctamente y tengo bien mi balance aerodinámico con los Venturis que yo coloque, voy a tener favorablemente un desempeño mecánico del propio vehículo más fácil de romper lo que es el drag o resistencia del aire. Que es lo que hablábamos cuando estábamos más chicos, que sacábamos la mano de la ventana y íbamos jugando, que iba manejando el papá y entonces íbamos jugando con la mano, y pues si la ponías así, el aire, pues lo cortabas y pues no hacía una resistencia, ¿no? Pero si levantabas así, se te aventaba, inclusive la mano se iba para atrás, ¿no? Y sentías como se te hacía, y era muy divertido hacer esa cuestión en carretera, sobre todo lo hacías, esa parte cuando las velocidades no eran tan altas y podíamos sacar las manos. No lo hagan, correcto. Por favor, ya no lo hagan. Sí, es correcto. Pero esas cuestiones son de las cosas que se pueden estar experimentando y que nos sirven. Creo que queda a grandes rasgos explicado. Volvemos, no es el objetivo ir a las cuestiones de fórmulas y demás, pero más o menos creo que queda explicado esta parte, y esperemos que nos dejen sus comentarios si lo entendieron las personas. Y si no, otra de las cosas que podemos llegar a hacer en algún momento dado, si el público lo desea, pues un día invitamos a un físico, a un ingeniero acá, pero súper mega especializado, para que nos diga con formulitas y todo lo que es, para que no digan, podemos también tener invitados con esto de la tecnología y a distancia. Igor, que está ahorita en China y yo estoy aquí en Guadalajara, podemos estar conectándonos divertidamente. Igor, yo creo que sí quedó más o menos claro la explicación. Sí, queda más que hay que resaltar lo siguiente. El manejo aerodinámico en un Fórmula 1 es parecido al manejo aerodinámico de un avión. Hay límites de trabajo, límites inferiores y límites superiores. Los Venturis que se ponen, y cualquier otra situación aerodinámica que se pone en un auto de Fórmula 1, no trabajan hasta determinada velocidad o pierden su eficiencia a determinada velocidad alta. Por eso es que se ajustan los autos previo a las carreras, ¿ok? A cada circuito corresponde una configuración aerodinámica diferente. Y todo esto va conforme a sus límites de todos los efectos que conlleva la cuestión aerodinámica en el coche. Y es por ello que en cada una de las carreras nosotros vemos que van haciendo ajustes en los alerones. Algunos tienen mayor carga aerodinámica, otros tienen menor carga aerodinámica en los alerones, y también vemos que van haciendo ajustes en los alerones delanteros. Y me gustaría también apuntarle, casi siempre cuando hacen el cambio del neumático, el primer cambio de neumático en pits, hacen un ajuste en los alerones delanteros, casi siempre en todos los automóviles. Y esto se hace porque el automóvil también ya perdió peso con el combustible que ya gastó. Entonces hacen un ajuste para que la aerodinámica sea eficiente. Por eso en las prácticas 1, 2 y 3 vemos que primero trabajan con el coche descargado de combustible para manejarlo con un peso, y después lo cargan de combustible para manejarlo con otro peso, para ver cómo son las configuraciones. Entonces, nada más dense cuenta, amigos que nos están viendo y que nos están escuchando, que un simple giro en ciertos lugares específicos que tienen los automóviles hacen la diferencia en la carga aerodinámica de un auto de Fórmula 1. Uy, sí, son cuestiones de centímetros. Si yo me paso más de un centímetro, ya moví el auto completamente en otra cosa. Sí, claro, es muy sensible.
muy sensible al auto Fórmula 1 por la velocidad que alcanza. Y las características propias de la aerodinámica del auto, ¿sí? Bueno, pues espero que les haya gustado el que hayamos tocado este tema. Igor estaba bien espantado, yo no tanto, yo de todos modos, no, el experto es él, yo no. Mi buen Igor, muchas gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuídate mucho y estamos en contacto, que tengas bonito día allá en China. Gracias, acá ya es de día, vamos a ir por un pozole chino. Fíjense, yo me voy a echar un menudo ahorita. Hasta luego. Bye.